Bueno, traigo una imagen que está en el libro del doctor. Lo siguiente, esta imagen superior me está mostrando la acción de cualquier solicitación exterior, cualquier solicitación gravitatoria, carga útil, sobrecarga permanente, sobrecarga de servicio, carga permanente, producen en la altura de la sección un diagrama de tensiones normales, de compresión en la fibra superior, de tracción, y este dibujito me gusta. El valor del momento dispuesto de esta manera. Esto trata de combinar la acción exterior con los efectos del pretensado. Y esto suponemos que tenemos de este lado el efecto del pretensado, pero actuando en vacío. En vacío quiere decir, aplico el pretensado, pero no le sucede a la viga que en la pista de tesado, este, por aplicarlo en forma excéntrica a la carga, se producía la contraflecha y queda apoyado en los extremos, ¿sí? La viga queda apoyada en sus extremos por la contraflecha que se produce. Antes estaba completamente apoyada sobre la pista, la losa de la pista, pero ahora se apoya en los extremos y tiene contraflecha. En realidad, de verdad, en ese mismo instante empieza a actuar el peso propio. Antes el peso propio también estaba, pero descargaba como carga uniformemente distribuida sobre la losa de la pista, de la solera inferior. Pero vamos a suponer que no exista, o sea que el pretensado actúa, como se suele decir alguna vez, en vacío, es decir, como si se tratara de una viga sin peso. También es otra manera de decir en otras literaturas técnicas. Entonces, en ese caso, la fuerza F de estiramiento de la armadura de pretensado interactúa con el hormigón y su punto de aplicación es el baricentro de las armaduras y coincide con la resultante de compresión que experimenta el hormigón. No hay carga exterior, hay solamente acción de pretensado, una carga axial que por estar excéntrica produce carga axial más un momento de pretensado. Producen este diagrama de tensiones normales. Ahora le agrego cualquier carga gravitatoria exterior, entre ellos el peso propio, pero después los otros pesos, y después todavía las sobrecargas, y entonces este diagrama se terminaba convirtiendo en algo como esto, o también puede ser con este valor, en lugar de estar en compresión, un poquitito en tracción, etc. Pero en este dibujito que tiene el diagrama del doctor Moller, aparece que la fuerza de pretensado está en esta posición, pero la acción del momento exterior corre la resultante, modifica la resultante de compresiones en su posición interior de una magnitud delta respecto de la posición ocupada inicialmente. Esa posición delta resulta del cociente entre m sobre f. El f que está acá y el equilibrio de fuerza. Esto ya lo habíamos hecho en el curso 1. Entonces, cualquier momento exterior, empecemos por el peso propio, después vienen otros pesos, después viene la sobrecarga, lo que hace es que va levantando el punto de paso de la resultante de compresión. Esto era para recordar un poquitito y ahora vamos a lo nuestro, a lo que nos interesa empezar a hablar. Supongamos una viguita uniforme, con carga uniformemente distribuida y traigo este dibujito del medio para mostrar una serie de manifestaciones que me importan resaltar. Bajo la acción de la carga exterior se produce este diagrama de tensiones normales y aquí está actuando el momento que produce compresión arriba y tracción abajo. Bueno, ahora me definen los hormigones clase U, T y C y entonces para cada uno de ellos se establece, yo puedo establecer acá un valor que podría ser a la altura de la fibra inferior
voy a marcar un valor de referencia que se corresponde con el valor, por ejemplo, 0,7 de raíz de f'6. Estoy marcando el límite de las tensiones de tracción que se pueden llegar a admitir cuando tengo un pretensado clase U. Hasta acá. Pero esto era lo que yo tenía provisto por las cargas exteriores. Supongamos que M ahora es la suma de todas las acciones exteriores. ¿Cómo logro que este punto venga de acá hasta acá? Lo logro con una fuerza de pretensado. Entonces, la fuerza de pretensado que haga que la carga exterior que produce una enorme tracción quede controlada a este valor y no supere, viniendo desde el centro de el plano de referencia hasta que no supere el valor de, por ejemplo, 0,7 de raíz de f', esto es lo que yo tengo que lograr en cuanto a reducción de tensiones, disminuir estas tensiones de tracción por vía de tensiones de compresión aplicadas previamente. Y este entendimiento es el que me permite determinar la fuerza de pretensado de diseño que tengo que aplicarle a la sección de centro de tramo en este caso. En este caso, vamos a resaltar que estaríamos estudiando la sección de centro de tramo, donde ya sabemos que para una viguita isostática, que es la que nos sirve de referencia, tenemos la máxima solicitación de momento. Entonces, esta es la máxima solicitación y esta es la máxima carga total, peso propio, cargas QD, cargas QL, todas esas cosas todas juntas, producen este momento que da por resultante una tensión de tracción que si fuera de hormigón armado, imagínense igual. Entonces yo digo, no, ahora voy a aplicar una fuerza de compresión y entonces quiero llegar a este plano último de deformaciones bajo la acción de M. Entonces, no es este el que tengo, este es el que impone las cargas exteriores, yo quiero llegar a este plano de deformaciones, que no supere este valor tope. Entonces, lo que tengo que hacer es generar un delta F, le llamo F en este caso a la tensión, F chica la tensión, tengo que generar un delta F de compresiones que haga que esta tensión de tracción venga a parar a este punto. Por superposición de efectos se lograría esto que estoy marcando. Entonces, con este esquemita, quiero que tengamos en cuenta que yo puedo calcular la acción exterior, esta tensión, la puedo calcular, de descuento este valor, que es un valor dado por el reglamento, y en realidad por el valor especificado de la calidad del hormigón, supongamos que sea un H50, un H40, raíz cuadrada de H36, vamos a llamarle redondito, raíz cuadrada de un H36, 6 por 0,7, 4,2 megapascales es este numerito, y por lo tanto, este delta F lo tengo que suministrar con pretensado. Este lo conozco porque proviene de la acción de las cargas exteriores, este proviene de este valor, ¿sí? Entonces, ¿cómo se obtenía la tensión? Bueno, la tensión era el momento en su forma de inflexión simple, claro, dividido W. Ahora, si además de inflexión compuesta, bueno, qué sé yo, hay que ponerle el más menos peso de área, ¿no? Entonces, bueno, habrá un más menos. Esta es la teoría de la fricción compuesta. Entonces, yo puedo calcular este valor, debido a las acciones exteriores. Puedo calcular este y de ahí saco este delta F, que es el que me va a servir para el diseño de lo que viene más adelante. Porque ahora, bueno, vamos a verlo un poquitito más adelante. Recuerden esta imagen, lo vamos a tratar en unos minutos. En esta imagen que hemos traído del libro del doctor Moller,
comparábamos el comportamiento de un acero barra ADN 420 para hormigón armado. Y acá lo estábamos comparando con distintas armaduras de pretensado. En aquel momento intentábamos justificar, esto lo dijimos en el cuatrimestre anterior, por qué no se usan barras de acero de hormigón armado para pretensar estructuras. Bueno, y tiene que ver con que necesitamos aceros de más alta resistencia debido a que, teniendo los dos tipos de acero, casi todos los aceros que utilizamos en estructuras resistentes, un módulo de elasticidad del orden de 200.000, tanto para el ADN 420 como para todos los aceros de pretensado, 200.000 megapascales en general. La determinación de la disponibilidad en el rango elástico, antes de llegar a la zona de anelástica, antes de llegar a la fluencia, ciertamente. Discúlpenme, en este sí se escapó, pero quedémonos con estos más arriba. Antes de llegar a la zona anelástica deberíamos haber, para este acero deberíamos haber frenado acá. La disponibilidad de mayor resistencia me conduce a tener una mayor deformación en el acero. Los anteriores a Freycinet pesaban estos aceros, los pesaban hasta cerca de por acá, pero rápidamente esta elongación que experimentaba el acero era vencida por los acortamientos que se producen en el hormigón, que arrastrando a la armadura que estaba adherida a ella, la armadura de pretensado, y que estaba estirada, le reduce el estiramiento. Por esa razón se usan aceros de alta resistencia, porque teniendo la posibilidad de ahí se deformó todo esto, una alta deformación inicial, puedo resistir deformaciones de acortamiento, pero todavía tener un margen de elevadas tensiones de tracción en la armadura de pretensado que precomprime al hormigón. Si se anula el estiramiento en la armadura de pretensado y vuelve a una posición relajada, se terminó el pretensado. Desapareció el efecto de la precompresión. Estaba un poquitito mejor mostrado en este otro esquema, pero que es un poquitito ampliación de lo anterior. Tenemos un acero de pretensado y entonces lo estiramos y lo estiramos a medida que va subiendo por su curva de campo elástico. El estiramiento se corresponde con una tensión sigma I, vamos a llamarle FI, tensión. Si la multiplico después por el área de la armadura de pretensado, APS, obtengo la fuerza inicial de pretensado. Si después se pueden producir pérdidas de tensión, caídas de la tensión, debidas a, y esto es lo que voy a remarcar, una disminución del estiramiento, porque el hormigón se acorta, porque el hormigón se encoge arrastrando los extremos de la armadura pretensada en su acortamiento y haciendo que se pierda estiramiento. Voy a remarcar esto ante ustedes, estimados estudiantes. Las pérdidas de tensión, veámosla también como una disminución del estiramiento inicial, y entonces llegamos, por vía de este descuento de tensiones y de este descuento de estiramientos o elongaciones, pasamos desde una fuerza inicial a una fuerza de pretensado efectivo. Aquí la llamé FE para resaltar. En la simbología del doctor Moller se llama simplemente F, pero son las fuerzas de pretensado que queda remanente, activa, efectiva, en la sección transversal, ¿no? Entonces era muy importante mostrar cuál es el concepto de pérdidas de pretensado. Se las presenta siempre como que al valor inicial del momento de transferencia, cuando le transfiero el pretensado inicialmente, va a haber una cantidad de descuentos
de pérdidas de tensión del acero de pretensado. O sea, el que se va a ver disminuido es FI, desde el valor FI hasta un valor de FE. Pero, como FE es el que introduce la compresión en el hormigón, si cae F, cae C. Y cae la precompresión en el hormigón. Entonces, ¿por qué se estudian las pérdidas de pretensado? Porque significa menos efectividad del pretensado aplicado al hormigón. Bueno, entonces esto me parece bien importante y nosotros lo que vamos a hablar ahora es un poquitito de pérdidas de pretensado. Ante todo, antes que eso, traje este esquema que es muy importante conceptualmente, que está en el libro del autor, que pertenece a nuestro cursado inicial, pero donde muestra que esto es lo que ocurría cuando se introduce el pretensado. Esta es una gráfica carga-flecha, ¿no? Carga-flecha en una vía pretensada. No es exactamente una curva tensión-deformación, pero el comportamiento va siguiendo las mismas etapas o fases. Entonces, esta etapa mostraba lo que pasaba en el estado inicial. Este era el efecto del pretensado más el peso propio, o sea, la carga concomitante en el momento de la transferencia de pretensado. Entonces, arrancábamos todo un periodo elástico donde la relación es de linealidad entre la carga y la flecha. Bueno, hasta que se encuentra un punto donde se produce la fisuración. Este cambio dependiente significa que acá la pieza se fisuró. ¿Cómo? ¿El hormigón pretensado se fisura? Pero por supuesto. ¿Por qué se fisura? Porque antes el efecto favorable de la compresión, que está a la derecha, se anuló. Hay una denominada estadio, que era el punto 5, hay una fuerza, hay una etapa, una instancia de actuación de estas cargas que anulan la compresión previa y se llamaba situación de descompresión. Si sigo cargando, ahora el hormigón empieza a traccionarse. Sigo cargando, el hormigón empieza, por supuesto que esto empieza a crecer en compresión, lógicamente, hasta que llego a la fisura. Este valor alcanza la fisuración, FR, acá está justito marcado FR, este era FR, era la resistencia a la tracción por flexión, en la probetita prismática de resistencia a la tracción, del ensayo de resistencia a la tracción. En este punto cambia la rigidez de la viga, pero hay todavía una etapa donde el acero sigue en su estado elástico, el acero de pretensado, y el hormigón, más o menos hasta 0,5 de raíz de F'C, 0,5 de F'C, todavía había comportamiento elástico del acero o del hormigón. En un momento determinado entramos en el periodo inelástico, en general del hormigón o del acero, y en un punto determinado el acero llega a la fluencia y después sigue toda la etapa inelástica donde se evidencia el comportamiento plástico de los dos materiales. El hormigón ya desapareció en tracción, ¿no? En tracción ya no aporta más, y es el acero el único que sigue aportando en su fase anelástica, inelástica, este comportamiento hasta la falla, ¿no? Quiero que recuerden esto fundamentalmente porque ¿con qué lo relaciono? Con que si se le pregunta a un estudiante, te doy una curva tensión-deformación bajo las cargas de servicio, las cargas útiles para las cuales estoy diseñando este puente. ¿En qué sector está trabajando la armadura de pretensado bajo las máximas cargas de servicio? Máximas cargas de servicio significa, sin no llorar, las que han sido especificadas por reglamentación, calculadas por las especificaciones reglamentarias, y andan por acá. Estoy cuidándome, no debe ocurrir. Miren, es más, es la verde, no la roja. La roja es la inicial, después se produjeron unas pérdidas y es por acá donde debe estar trabajando. ¿Qué valor? Bueno, entre 1000 y 1100 megapascales para un acero que rompe a 1800 megapascales. Entonces, en el orden de 1000 a 1100, todo lo demás estoy lejos de la rotura,
pero además estoy lejos de la fluencia, que era la zona donde ya aparecen deformaciones irreversibles, deformaciones plásticas irreversibles. Bueno, entonces quiere decir que la zona de trabajo del acero de pretensado y del hormigón en general está en el campo elástico, está dentro de esta zona. Algunas de las clases de pretensado se pueden fisurar y podemos seguir en este estado elástico, con menor rigidez. Bueno, eso quiero que lo tengan muy presente. Todo lo de estado límite último por resistencia es otra cosa, se hacía con cargas mayoradas y se estudiaba esta zona. Pero es algo como virtual, es algo como lo que quisiera que no me pase, pero me lo pongo a pensar o a imaginar como una situación de colapso. Esa es la diferencia entre el estado límite último y el estado de límite de servicio. Pero bajo el estado límite de servicio, el hormigón pretensado se desempeña en todo su rango de comportamiento elástico. Por eso pueden aplicarse las formulaciones que van a venir a continuación. Permítanme que... Bueno, lo que hacemos ahora es, contrariando mi voluntad interior, yo voy a hacer un intento de recuento rápido de los tipos de pérdidas que sí deben ser estudiadas y estimadas, cuantificadas, pero no con criterio de precisión, sino de estimación, de valores de pérdidas de pretensado, que van a ser hechas en dimensiones de tensiones, deltas de F, o sea, disminuciones de tensiones. Entonces, es un tema un poquitito complicado para hacerlo de una manera tan abreviada como la que nos queda disponible, pero por lo menos los vamos a mencionar y ustedes van a tener toda la obligación de leer estas diapositivas que sirven para la presentación y que van a estar más detalladas que lo que voy a alcanzar a poder contarles, pero también van a poder ir al libro del doctor Moller. Esto digo, vean el apartado 413, donde se alude a estimación mediante fórmulas de pérdidas de pretensado. Bueno, en realidad esas pérdidas se las suele clasificar de diferentes maneras, pero hay dos clasificaciones o tres que por lo menos son importantes interpretarlas para entender el concepto de dónde ocurren, cuándo ocurren. Lo de dónde ocurren es porque algunas se originan en el acero, propiamente en el acero, y otras se originan en el material hormigón, del comportamiento del material hormigón. Otra visualización es que algunas ocurren en forma instantánea y lo instantáneo debe estar relacionado con el momento de transferencia del pretensado, que empezamos a acostumbrarnos a llamarlo a eso etapa T0 o tiempo inicial de pretensado. Ocurren esas pérdidas apenas se transfiere la carga de pretensado, empieza, el acero estaba muy estirado y de manera instantánea cuando transfiero la carga de pretensado, si me quieren ver un poquitito y si me alcanzan a ver, me apoyo en esto, estaba muy estirado en el gato y en el momento en que incrusto las cuñas y le transfiero la carga de pretensado, si esta es postezada, la viga es postezada, entonces hay un pequeño acortamiento en el hormigón instantáneo. Y después van a seguir otros que son diferidas en función del comportamiento a lo largo del tiempo, tanto del material acero como del material hormigón. Por eso aparece esta clasificación de las pérdidas de esta manera, planteadas de esta manera. Entonces, vamos por partes. En el momento, vamos a seguirla por el lado del tiempo. En el momento en que se produce la transferencia de pretensado, tengo la etapa T0, tiempo inicial. ¿Qué ocurría? Recién mencionamos que existe el acuñamiento de anclajes. En ese proceso en que la cuña
se acomoda porque el gato la incrusta, hay un pequeño, en milímetros, retroceso de lo que le pasa al sistema de anclaje, que repercute en una disminución del estiramiento del acero. Si el acero disminuye en su estiramiento, disminuye su tensión. ¿Recuerden? Disminuye el estiramiento, disminuye en parte la tensión. Entonces, esa pérdida es por retroceso, acuñamiento de anclajes, también llamada retroceso de anclajes. Bueno, en las estructuras postesadas, solamente donde tenemos cables curvos, y no cuando tengamos cables rectos, aparecen pérdidas por fricción. Fricción entre el deslizamiento relativo que experimenta el estiramiento con el gato del cable rozando contra las vainas, que le ofrecen una pérdida de energía por fricción y le hacen perder tensión. No es lo mismo la tensión si estoy estirando desde este punto un cable curvo en una viga postesada, no es lo mismo el valor de la tensión que tengo acá que la tensión que tengo acá. Y hay una caída de tensiones a lo largo de la viga, a lo largo de la longitud del cable, si esto es L, y entonces estoy estirando desde el anclaje activo, y entonces por esta fricción que ocurre, entonces se produce, y eso acontece en el mismo momento que estoy estirando. La reacción contraria por fricción está actuando en el mismo momento en que estoy estirando el cable. Entonces aparece una disminución del estiramiento, o digamos, el estiramiento es muy eficaz en este extremo y es mucho menos eficaz en este extremo. Por lo tanto, el resultante es que aquí hay más tensión, aquí hay menos tensión. Es decir, hay una pérdida de tensión continua a lo largo del cable. En cables rectos, eso no sucede, porque el cable es recto y no hay ninguna posibilidad de fricción entre cable y hormigón. Pero a veces en pretensado preteso, el que es quebrado, con las roldanitas esas que quebraban el poligonal, ahí también puedo llegar a tener pérdidas por fricción instantáneas. Ocurre en el momento en que estoy tesando. Bueno, otra pérdida instantánea ahora ya no está en el acero, sino que ahora viene en el hormigón. En el mismo momento en que, y esto acontece cuando se transfiere la fuerza de pretensado y se le aplica la carga de pretensado verdaderamente al hormigón, y ahí el hormigón se acorta instantáneamente, experimenta un acortamiento elástico instantáneo. Bueno, ese acortamiento del hormigón que arrastra el estiramiento inicial que tenía los cordones de pretensado, se convierte en una disminución del estiramiento del acero. Consecuentemente, una disminución de la tensión que tenía inicialmente la armadura de pretensado. Estas son las instantáneas. Después vamos a ver cómo ocurren en elementos pretesos o en elementos postesos. Pero ya estoy hablando que las de fricción son propias de los elementos postesados. De manera tal que en pretensado, pretesado recto, no hay fuerzas instantáneas de fricción. Se anulan. Bueno, después pasa, vamos a seguir con el hormigón, pero vamos a ver a las pérdidas diferidas, las que acontecen a lo largo del tiempo. Y debido a que el hormigón es un material de comportamiento reológico y tenía unos fenómenos que evolucionan en el tiempo. Uno de ellos es la contracción por cambio de estado, contracción por fragua primero y después por endurecimiento. Entonces, esa contracción, ¿en qué deviene? En un acortamiento del hormigón. El hormigón se contrae primero al cambiar de estado fluido, al pastoso, al estado endurecido,
pero además durante el tiempo el agua que está contenida dentro de los poros se sigue eliminando, agua que no está ocupada por las reacciones, consumida por las reacciones de dilatación y se evapora, y el hormigón se contrae, exageradamente se contrae. Entonces, por contracción del hormigón también vamos a tener pérdidas de estiramiento, porque el hormigón al contraerse arrastra a las armaduras de pretensión. Les hace perder estiramiento. Lo voy a insistir una vez más. Con la fluencia lenta, ¿qué pasa? Pero el hormigón estaba comprimido. Teníamos una fuerza de compresión debido al pretensado. Y ya sabemos lo que pasa cuando a una probeta le aplico una carga en el laboratorio, mido la altura de la probeta, la dejo cargada y vengo después de un año. A carga constante se produce una disminución de su longitud, una deformación a carga constante. Esa era la propiedad de la fluencia lenta o creep. Bueno, bajo la fuerza de pretensado que está actuando en la viga, hay fluencia lenta. Supongamos que el pretensado se mantiene constante y entonces el hormigón empieza a deformarse en acortamiento sin que cambie la carga, con la carga constante. Más aún, si tengo más fuerza de pretensado, más disminución por fluencia lenta. Bien, entonces este acortamiento por fluencia, por creep, también arrastra a las armaduras de pretensado produciendo una reducción de su estiramiento. Por último, el propio acero experimenta deformaciones diferidas llamadas de relajación del acero. Ustedes la vieron en el comienzo del curso anterior, tiene maneras de ser calculada. Parecería ser que cuando, a diferencia de la fluencia, que era deformación en el hormigón a carga constante, acá es en el acero ahora, en el acero es una pérdida de tensión sin cambiar la posición de los extremos, o sea, sin deformación. Cae directamente, se relaja internamente el material y a eso le llamamos pérdidas por, dicen los que saben de materiales, de comportamiento metalmecánico, metalúrgico, que es el procedimiento de reacomodación de los cristales bajo la solicitación de tracción permanente, hace que, y este proceso de relajación empieza en parte instantáneamente, en parte apenas se pone en tracción al acero de pretensado, empiezan a producirse pérdidas por relajación. ¿Cómo se contrarresta eso? Con aceros especialmente tratados que terminan denominándose de baja relajación, para diferenciarse de los aceros llamados normales, la relajación normal. Bueno, así presentada el universo de posibles pérdidas, que son 6 en realidad, 6 tipos de pérdidas que tenemos habitualmente en pretensado, bueno, va a pasar a ser importante reconocer que habrá un tipo de fuerza que podríamos llamarle F0, que es la fuerza con que voy a aplicarle al gato. Con la bomba o la hidráulica, estiro las armaduras y están en este momento ya todavía no las transferí al hormigón, y después hay un momento en que incrusto las cuñas y F0 se convertiría en FI. Este F0 en realidad lo pongo conceptualmente, pero es un valor que va a tener alguna especificación reglamentaria, pero no tiene incidencia ninguna en el diseño propiamente dicho. La que sí va a intervenir es la fuerza inicial de pretensado, que es una vez que transfiero inmediatamente posterior al tesado. Inmediatamente posterior al tesado, cuando transfiero la carga al hormigón, la carga de las armaduras al hormigón. Y después está la fuerza de pretensado efectivo, que es descontarle a las FI un delta de F, que son todas las pérdidas
que hayan acontecido al pretensado. Entonces ahí después uno clasificará cuáles son las instantáneas, cuáles son las diferidas. En este punto hay que decir que el reglamento no presenta ningún tipo de especificación puntual de cómo calcular pérdidas, pero sí recomienda explícitamente esta publicación, que está ubicada acá al pie de la página de esta diapositiva, y que refiere a unos investigadores que sí hicieron en un paper, esta es la imagen de la carátula del paper que habíamos encontrado en Google, en la red, de los autores Sia, Preston y, bueno, los cuatro, ¿no? En realidad se llama estimación de pérdidas de pretensado, pero es muy interesante esta expresión que ellos ponen acá. No es un cálculo preciso, es una estimación. Tiene la forma de cálculos precisos porque utilizan expresiones matemáticas, pero debe estar claro en la concepción del estructuralista que cuando está trabajando con pérdidas es solamente un procedimiento de estimación. De hecho, las fórmulas que están en este documento y que nosotros las hemos respetado porque las venimos siguiendo con el reglamento, no son exactamente las mismas que tiene el doctor Moller en el libro, en la parte, creo que es en el apartado 4.13, cuando habla de pérdidas de pretensado. Bueno, entonces aquí habría un raconto rápido de todas estas cosas, pero en realidad nuestra previsión original era pasar y explicar las fórmulas que van a ustedes a ver a continuación. Yo creo que es mucho mejor a veces avanzar, que ustedes tomen esa tarea, lo tienen disponible a partir de acá, y en solamente describir los términos requeriríamos casi el doble de tiempo, me parece, del que nos está restando o el que tendríamos para toda la clase. Entonces, me gustaría que acepten que voy a ir contando algunas formulitas, pero sobre todo, ¿qué es lo que me parece lo más importante? Es hablar un poco de la física, de la física del problema de la pérdida o de cada una de estas pérdidas para ver de qué la afecta, qué factores la están determinando. Entonces, las primeras que aparecen son las de acortamiento elástico. Y entonces hay que diferenciar entre lo que es el acortamiento elástico. Apenas transfiero, el hormigón se acorta. En hormigón postesado, el acortamiento, si tuviésemos un único cordón, el acortamiento mientras estoy tesando con el gato y me estoy apoyando sobre la viga, mientras estoy estirando, me estoy apoyando sobre la viga, el anclaje pasivo en el otro extremo y este gato acortándole, está ocurriendo en forma simultánea el acortamiento. Entonces no habría prácticamente que contemplar una pérdida, porque sigo estirando al acero, se acorta el hormigón y prácticamente no hay un efecto de pérdida por pérdida de estiramiento. Ahora, si tengo dos cordones y teso de manera individual, el primer cordón acorta el hormigón. El segundo cordón lo estiro, lo teso, el hormigón se acorta más, pero el primer cordón que estaba previamente estirado, ahora experimenta el acortamiento que lleva el hormigón. Y si hay 10 cordones, cada uno de los sucesivos cordones que se van tesando va incidiendo en pérdidas de estiramiento a los inmediatos anteriores. Entendido de esa manera, se puede explicar por qué existen algunos gatos que tratan de tesar en conjunto, de todos los cables en conjunto. Entonces, esa pérdida por acortamiento elástico queda también muy controlada. Bien, estamos en postesado, por eso es que se llamaban a estas pérdidas por
no simultaneidad de pretensado. En realidad, en las fábricas de postes para líneas eléctricas hemos visto cómo van tesando los cordones uno por uno. Si hay un diámetro, tesan el de un extremo, después tesan el extremo opuesto, después tesan en forma diametralmente opuesta para ir introduciendo las tensiones de una manera distribuida. Y lo van haciendo con datos monocordones, ¿no? Entonces ahí el cálculo de las pérdidas debe ser considerado, tiene que ser considerado. Por acortamiento elástico. Bueno, acá aparecen unas formulitas de qué pasa si hay varios cables, cuál es la reducción por acortamiento elástico en función del número de cables que uno va a ir tesando uno por uno. Hay que decir que en la formulación, en la estimación que presentan los autores, en la deformación por acortamiento elástico es elastic shortening, acortamiento elástico. Hay una expresión que tiene en general la siguiente forma. Primero, el índice C alude a lo que le pasa al hormigón. Bueno, y el hormigón es el que se acorta. Entonces hay una tensión en el hormigón que si la divido por el módulo de elasticidad del hormigón, esto me da una por Hooke. Esto pretende ser un epsilon, una deformación en el hormigón. Tensión dividido módulo de elasticidad da una deformación. Ahora, si esta deformación, por compatibilidad de deformaciones y adherencia perfecta con la armadura de pretensado, a la altura del baricentro donde está la armadura de pretensado, no en cualquier lado, a la altura del baricentro evalúo esta tensión en las fibras de hormigón, calculo esta deformación y le aplico el módulo de elasticidad del acero, estoy teniendo una tensión. Es la tensión que se produce por disminución del estiramiento debido al acortamiento elástico, que genera entonces una tensión que debo descontarle al acero de pretensado, bueno, esto es un factor de corrección, por efecto de acortamiento elástico. Y solamente cabe declarar que las tensiones normales en el hormigón a la altura de la armadura, del baricentro de las armaduras, se debe calcular con los efectos de pretensado más la carga concomitante, pero en esta fibra. Eso está todo explicado acá, entonces cuesta mucho a veces detallarlo, pero es razonable entonces que yo evalúo en el hormigón qué deformación. Este es un diagrama de deformaciones. Podría ser también un diagrama de tensiones porque son proporcionales, dado que estamos en rango elástico, completamente. Entonces, esta deformación en el hormigón es la misma deformación en el acero, pero al multiplicarlo por el módulo de elasticidad del acero se convierte en una pérdida de tensión, en el valor de la tensión que estoy estimando acá en megapascales, con la que voy a descontarle tensión al estiramiento inicial, a la tensión inicial que tenía la armadura de pretensado. Bueno, vean, y esta es toda la descripción de esos términos que ustedes tienen en esa formulita. Si uno la explica acá, se nos va la vida. Ustedes están en condiciones perfectas de poder interpretarlas a todas estas, ¿eh? Y es lo que seguramente se aplica, lo que van a ver aplicado en el ejercicio de caso que está al final de esta presentación. Bueno, pérdidas por contracción en el hormigón. No, bueno, entonces, algo para decir. ¿Qué pasa en pretensado preteso? En pretensado preteso, algo ha pasado acá, pretesado, el acortamiento elástico ocurre, sí, está bien, y ocurre en el momento en que le transfiero directamente, en que relajo los gatos o los cabezales, que tenían un gato, relajo los cabezales del extremo, y en ese momento entra toda la carga a las viguetas, a las vigas, y las
le produce el acortamiento. Así que en este caso es probable que el acortamiento no tenga más que el efecto de la medición de acortamiento que experimente el hormigón, y se puede evaluar con estas expresiones. ¿Qué pasa con la contracción? Bueno, la contracción que me importa a mí depende de si es la que acontece desde el momento en que transfiero la carga. Y esto difiere según estemos en pretensado preteso o posteso. ¿Qué quiere decir pretensado preteso? Bueno, que en general yo en vigas pretensadas se hace pretesado para aprovechar el factor de fabricación en escala. Y entonces el tiempo que media entre la aplicación del pretensado y la transferencia al elemento es de corta duración, es corto, a ver, puede durar un día. Desde que te sé las armaduras, y conviene que esté un día porque si no están actuando ya las pérdidas por relajaciones del acero estirado. Entonces, en 24 horas es posible que yo ya aplique la carga. ¿Qué le pasó al hormigón? Yo lo hormigoné el día anterior y el proceso de contracción ya empezó a cortarse. ¿Tiene incidencia el hormigón que se acortó durante las horas en que estuvo curándose? No, tiene incidencia desde el momento en que transfiero la carga. Bueno, ¿y por qué me estás contando esto? Desde el momento en que transfiero la carga, el hormigón seguirá cortándose hasta el momento en que yo quiera evaluar la aplicación de las cargas exteriores y quiera saber qué pérdida he tenido por contracción a lo largo desde que transferí la carga hasta el momento, vamos a llamarle tiempo infinito, 3, 4, 5 años, en que quiero poder determinar cuánto perdí de estiramiento por acción de la contracción. La diferencia que hay es con el postesado, porque el postesado se hormigona hoy y hay que esperar eventualmente una semana, 10 días. Si está todo organizado con el tercero, que es el que aporta la tecnología de pretensado a la obra, al obrador, donde estamos haciendo, bueno, serán contados en días. Pero desde el momento que hormigoné hasta el momento en que transfiero la carga de pretensado, no pasan 24 horas, pueden pasar 7, 10, 15 días, 2 meses, 6 meses. Ustedes habrán visto vigas pretensadas al costado del camino que han demorado 6 meses o hasta un año en recibir a la cuadrilla de pretensado que viene, en general viaja a la obra porque es un contrato específico, y entonces con pretensado hay que hacer cálculos diferentes en postesado al calculito que uno va a hacer en pretensado preteso. ¿Cuál es la diferencia? El tiempo entre el hormigonado y el tiempo de aplicación real de la carga, y además inciden otros efectos. ¿Qué efecto incide? Que cuanto más tiempo demoro en aplicar la carga de pretensado, me encuentro con un hormigón más maduro. Un hormigón que estoy transfiriéndole la carga de pretensado al día siguiente, tiene un módulo de elasticidad y una resistencia, que es una fracción de la resistencia a 28 días. 50, 60, 70%. Bien, entonces esos son algunos efectos que inciden en las pérdidas por contracción. Pero ¿de qué depende que el hormigón se acorte? Bueno, hay una cantidad de factores que inciden sobre eso. Depende de la calidad del hormigón, depende de la relación agua-cemento. Hormigones con relación agua-cemento más bajos en general son menos porosos, y significa esto que hay menos capacidad de ser desalojados poros grandes que aumentan la contracción. Hormigones de más alta calidad contraen menos, hay que reconocer eso, y son todas propiedades un poco asociadas. Pero
luego también hay que decir que inciden las armaduras pasivas. Las armaduras pasivas están ahí, el hormigón se quiere contraer y hay adherencia. Entonces es como en las columnas, la columna por fluencia también, nunca lo decimos por contracción, pero por fluencia quiere descender el hormigón y las armaduras de la columna se lo impiden parcialmente, por adherencia. Bueno, acá también decía, pero el reglamento provee, a través de estos autores que mencionamos, una expresión donde solo depende. Las pérdidas, esto SH es shrinkage, shrinkage of concrete, y vienen denominadas como SH en megapascales, dados con una expresión donde interviene la humedad relativa del ambiente donde se encuentra la estructura, la viga. En zonas áridas, la humedad relativa media es más baja, con lo cual, supongamos 50% o 40%, 100 menos 40 hace un 60%, y en zonas como la nuestra, donde la humedad relativa media es 70%, 100 menos 70, 30, entonces hay más pérdidas por contracción en zonas áridas, en zonas más secas. En zonas más húmedas, las pérdidas por contracción son un poco menores. Bueno, de acá también incide el tiempo transcurrido desde la finalización del curado húmedo hasta la aplicación del pretensado, que es lo que estuvimos comentando, ¿no? Entonces, en pretensado preteso, eso es en general más cortito, y entonces hay mucha contracción potencial por seguir ocurriendo después de aplicado el pretensado, entonces las pérdidas por contracción van a ser más grandes en pretensado preteso que en pretensado posteso. Y después incide algo que también hemos comentado en el comienzo del curso anterior, y que es esta relación entre el volumen del elemento que estamos estudiando de hormigón y su sección transversal. El volumen, largo de un tramo, y su sección transversal. Eso termina siendo equivalente a un denominado espesor equivalente. De manera tal que piezas más voluminosas, y las dibujo como si fueran dos espesores distintos, contraen de diferente manera, porque supongamos que esto fuera un espesor de una viga, las piezas más voluminosas tardan mucho más en desalojar el agua que tengan en la zona nuclear. Estas lo eliminan muy rápidamente, las que sean muy delgadas. Bueno, este espesor equivalente está reflejado en esta relación volumen-sección. Y se la suele conocer como espesor ficticio, espesor equivalente ficticio. Cuanto más pequeño, más contracción. Bueno, acá hay expresiones que son para cuantificar. Bien, hay que mirarlas. Las pérdidas por fluencia lenta, vamos muy lento, lamento mucho. Las pérdidas por fluencia lenta son parecidas en su incidencia, o las incidencias que la afectan, a las de contracción, pero a diferencia de aquellas, o una diferencia fundamental es que interviene en ellas, es permítanme, es la magnitud de la fuerza de pretensado, ¿no? La magnitud de la fuerza de pretensado hace que, la denominamos CRIP, CR directamente. Depende de la intensidad de las tensiones que trabajan en forma permanente sobre la armadura, sobre el hormigón. Como nosotros pesamos entre el 40 y el 50% para que sea la tensión efectiva de pretensado respecto de rotura de la armadura de pretensado, entonces cambia la deformación de fluencia por fluencia si en lugar de 40 pongo el 50 o en lugar del 50 pongo el 60%. Entonces, además de las
además de los fenómenos que actúan sobre las pérdidas por contracción, incide este efecto. Se ve afectada prácticamente los mismos factores que los que afectan a la contracción, pero en la bibliografía aparece una expresión como esta, donde, bueno, aquí se describen quiénes FCIR, son tensiones en el hormigón, bueno, a nivel del centro de gravedad de los elementos tensores debido a todas las cargas permanentes. Eso es lo que quería decir. En fluencia, ustedes se acuerdan que en columnas, la fluencia no estaba determinada por las cargas accidentales que entran y salen, sino por las cargas permanentes, las que están la mayor parte del tiempo de la vida útil del elemento. Bueno, acá también ocurre eso. Son las cargas tipo permanentes las que van a incidir en la magnitud de esta estimación. Esta es una expresión para calcularla y nosotros las tenemos resueltas en el ejercicio de aplicación que sigue a continuación. Las pérdidas por relajación en el acero, en realidad, consideran el comportamiento metalúrgico del tratamiento que recibió el acero, pero interactúan con la suma de todas las pérdidas que hemos calculado hasta acá que acontecen en el hormigón. El problema es muy complejo para calcularlas, pero se asume que se pueden sumar en forma directa las pérdidas por acortamiento elástico, ES, por creep, CR, y por contracción, y esas pérdidas, la magnitud de estas pérdidas, incide en la determinación de las pérdidas por retracción. En el libro del doctor Oscar Moller hay unas expresiones un poco más elaboradas, pero ¿qué se dan? Se dan por tabulaciones los valores de KRE y J que están en la expresión, y bueno, están en función del tipo de elemento tensor. Los elementos tensores configurados por alambres que han recibido un relevado de tensiones es el proceso mediante el cual se procura controlar la relajación por vía de tratamientos solamente térmicos, y esto da origen en general a aceros de relajación normal. Y aparecen los coeficientes que se deben usar según el tipo de acero que uno disponga a utilizar. El que nosotros más vamos a encontrar en nuestros ejercicios es el cordón de 7 alambres o C1900, está hecho por tratamientos termomecánicos y en general de baja relajación, y los valores que están suministrados en esta tabla, estos están en realidad de verdad, están contenidos en el reglamento, están informados en el reglamento. Bueno, hay también para relajación tiene importancia un coeficiente C, que depende, ese coeficiente C depende de, permítanme, en esta tabla, ¿no? Hay unas expresiones que dependen para aceros de relajación normal o aceros de baja relajación, dependen de las relaciones entre las tensiones iniciales que se le aplicaron al acero de pretensado, en el momento de la transferencia de pretensado, respecto de la resistencia última especificada del acero que estamos utilizando. Entonces, si la incidencia para un mismo FPU de FPI, o sea, hasta qué tensión teso está entre 0,60 o 0,70, la incidencia del CRIP es menor. Si crece ese valor porque decido tesar un poco más alto, los valores entre 0,70 y 0,80, entonces las pérdidas por relajación también se incrementan. Bueno, entonces aquí hay una serie de expresiones para esto. Pérdidas por fricción, hoy habíamos dicho, en el mismo momento en que se trate de vainas curvas y el acero metido adentro de la vaina, cuando estoy estirando desde un extremo con el gato, la tensión FPJ, esta denominación es para hablar de tensión en el gato, hace que en el otro extremo
en un extremo ubicado en una sección transversal a una distancia S, en general. Las distancias en X las medimos sobre la horizontal y estos cables son curvos, entonces la magnitud se llama S a la magnitud en arco y la magnitud rectilínea la llamamos X. Bueno, la tensión en una sección ubicada en una longitud S a partir del arranque es el valor de la inicial menos la pérdida por fricción. Y las pérdidas por fricción tienen unas expresiones que son las únicas que están estipuladas en el reglamento. La tensión en cualquier punto X ubicado a una distancia X desde el arranque donde estoy aplicando la fuerza de gato se pueden calcular por vía de una exponencial negativa, es decir, que va decreciendo con la distancia X, va decreciendo con X. La tensión PPJ es la que tendría en el extremo y la PPX es la que tengo a una distancia X, mediante una expresión donde intervienen los términos que están relacionados con una suerte de fricción primaria y una fricción secundaria. Algunas veces algunos le llaman fricción en recta o rectilínea y fricción en curva. ¿Qué es eso? Bueno, que por desvíos que va teniendo la vaina, pero distribuidos a lo largo de la longitud, la vaina tiene deformaciones, entonces hay una fricción que sería como la primaria o distribuida de las pérdidas que tenemos en hidráulica. En tanto que los cambios de dirección, que serían estas curvaturas con estos ángulos de cambio de dirección, se llama fricción en curva. Algunas veces se llama fricción en curva, y semejan los efectos producidos por cambios concentrados, que es un poquitito lo que pasa con las pérdidas secundarias en conductos hidráulicos. Y entonces esos dos términos deben ser evaluados con coeficientes K y μP que dependen de lo que está contenido en el reglamento, en tablas del reglamento. Ahora, LPX es una longitud y alfa PX es un ángulo. Y se van computando desde el arranque hasta el final un primer ángulo, por ejemplo, alfa 1, después cambio a un alfa 2, después cambio a un alfa 3, etc. Y entonces, este es un alfa 1, después cambio a un alfa 2. Cada uno de estos cambios, medidos sobre las tangentes, afectados por unos coeficientes MUP, coeficiente de fricción por curvatura o en curva, bueno, van determinando la cuantificación o estimación de estas pérdidas. Una expresión aproximada, más sencilla que trabajar con la exponencial, parte de dividir directamente el valor inicial de PPJ para obtener el PPX por 1, bueno, es una simplificación. Y por último nos está quedando las pérdidas por retroceso de anclaje. Entonces, en el retroceso de anclajes, nosotros estamos tesando el cable y se está produciendo de una manera aproximada a una recta esta pérdida de tensión por fricción. Entonces ocurre en una viga posttesada, estoy tesando desde acá y tengo una cantidad de fuercitas de fricción que se oponen, y entonces está esta curva que acá está dibujada como una recta en la aproximación y por simplificación de pérdida de tensión por estiramiento positivo. Y le voy a llamar estiramiento positivo a la dirección hacia la izquierda. Ahora bien, un retroceso de anclaje puede interpretarse como un recorrido contrario del cable en dirección contraria al estiramiento. Si eso es cierto, en dirección contraria debería pensarse que ocurre una curva de fricción, pero en sentido contrario, simétrica respecto de esta, hasta que, simétrica, con la misma pendiente, quiere decir que tendría esta curva de pérdida por fricción
positiva, pero ahora cuando hay un retroceso de anclaje, el estiramiento, antes era estiramiento positivo, ahora hay un estiramiento negativo, y entonces se razona como que hay un espejado de esta pendiente respecto de algún punto que no se conoce inicialmente, en que la distribución de tensiones en la armadura inicialmente sería esta por pérdida solo por fricción, pero al ocurrir un retroceso del anclaje, de una manera concentrada hay una pérdida de tensión concentrada en el extremo por el retroceso concentrado que ocurre ahí, y una recuperación de tensiones hasta empalmar con la curva inicial, y de aquí se sigue con las pérdidas evaluándose a través de esta expresión. Hay una magnitud ahí, que hay una manera de expresar la pérdida de fuerza de pretensado por corrimiento o por acortamiento. Bueno, que hay que determinar la longitud afectada, esta longitud afectada, y multiplicarla por 2 veces la pendiente de esta curva. Bueno, yo creo que mañana, o cuando ustedes traten de pérdidas en las clases de práctica, van a volver a trabajar sobre estos temas y ahí va a ser necesario trabajar sobre algunas estimaciones cuantitativas. La mayoría de las veces, esta pérdida, este retroceso de anclaje es provisto por el sistema de pretensado que uno va a utilizar. El proveedor del sistema de pretensado dice, mire, prevea 6 milímetros de retroceso de anclaje, prevea 4,5 milímetros para determinados cables, para este sistema, etc. Bueno, esto es muy apretado, lo que uno quería comentar, y a ver, voy a procurar insinuar por lo menos de qué se trata. Estamos a 5 minutos de nuestro cierre, pero voy a procurar contar algunas expresiones por lo menos para que introducir de qué se trata este ejemplo 1 que vamos a tratar de presentar como una guía de cálculo, pero al mismo tiempo para ir mostrando algunas conceptualizaciones teóricas incorporadas en el desarrollo del propio ejercicio. Este ejercicio está totalmente desarrollado entre los ejemplos de aplicación del Chirshov 201, fue desarrollado por el ingeniero Hernández Balat y sus colaboradores, ustedes lo pueden acceder directamente. Ahora está un poco modificado con una serie de diapositivas que le hemos metido entre medio, pero se llama el ejemplo 1 de pretensado. Hay 2 ejemplos desarrollados en el reglamento, en los ejercicios de aplicación del reglamento. Y bueno, se trata de un elemento pretensado, preteso, que tiene una losa de 5 centímetros y 2 nervios de dimensiones muy esbeltas. Tiene 10 centímetros en la base y 15 centímetros en el encuentro con la parte inferior de la losa. Esta forma tiene que ver con la necesidad de poder desencofrar, dado que estos elementos se hormigonan en encofrados perdidos o fabricados especialmente, que con debida lubricación en las paredes reciben el hormigón colado, y esto tiene que poder ser despegado cuando uno quiere retirarlo de los moldes. Ahora vemos una imagen, creo que sí, acá está. Estos elementos pretensados, a cuya curvatura o contrafecha se les aprecia claramente, se suelen fabricar para ser utilizados tanto como losas prefabricadas de pisos, como para paramentos verticales de cerramientos de naves industriales. Es decir, si nosotros miramos esto como un paramento interior, vertical, de una nave industrial, estos nervios quedan al exterior, sin ocupar espacio, claro, es volumen no útil, y entonces no ocupan espacio interior,
Y además suelen darle una configuración estética interesante a la textura de las envolventes de esas naves industriales construidas con esta tecnología. 3 metros el ancho de la losa, o sea que cada uno de estos elementos, que pueden ser de 10, 12, 15 metros de longitud, vamos a llamarlo de aquí en adelante elemento pi. Así los llaman algunos fabricantes, porque tiene la forma de la letra griega. Bueno, 60 centímetros de altura de nervio, y entonces nos piden que, por determinadas razones, hay que diseñarlo con pretensado clase T. Bueno, estas eran las expresiones de acá. Estos son los moldes, cómo se los tiene fabricados, y acá hay unas ranuras por donde después se cuela el hormigón para formar. Entonces acá ustedes ven cómo la armadura de pretensado, esa no la mostramos, son cables rectos o alambres directamente dispuestos en los nervios y rectilíneos de punta a punta. En esta imagen se ve que acá están los cabezales de tesado, muy minúsculos en comparación con los que vimos antes, pero permiten acuñar 2 o a lo sumo 3 o 4 alambres de pocos hilos, ¿no? 2, 3 hilos, trenzas, habitualmente llamadas trenzas. Bueno, podrían ser cordones perfectamente. Bueno, entonces se engrasan todos estos moldes que están hechos en hormigón previamente o revestidos con hormigón estructural. Se los engrasa convenientemente para poder despegarlos. Se los engrasa. Engrasar es una manera de decir, se le ponen líquidos desencofrantes de alta eficiencia para que después de hecho el curado y de destesar, ya al destesar ya seguramente que esto se genera se genera esta contraflecha, ya los despega del molde. Bueno, y son los elementos que los podíamos mostrar físicamente. Entonces acá se adoptan los materiales: hormigón H35, aceros para armaduras pasivas ADN 420 y cordones, cordones C1900, grado 270. Esta es la denominación que está en las normas IRA para estos aceros que tienen 1864 megapascales de resistencia nominal o especificada. Pueden tener más, pero la que deben proveer mínimamente es, y esta es la que se usa para el diseño, y de fluencia 1682, con módulo de elasticidad 195.000 megapascales. Aquí se calculan el módulo de elasticidad en función del H35, claramente, 27.000, ¿no? Importante, el módulo de elasticidad, y se calcula la resistencia a la compresión inicial. Está calculada como un 70% de esta. Es la que se dispone a 24 horas después de curado húmedo. Y también hay un módulo de elasticidad que no es de 195.000, perdón, de 27.000, sino un determinado porcentaje, porque ahora se mete dentro de la expresión del módulo no el H35, no el 35, sino 24,5. Entonces cambian los módulos de elasticidad. Con un peso específico determinado, se describen los materiales. Esta es la tablita del CIRSOC, donde aparecen los datos que hemos tomado para un cordón de 1900, y entonces hay que hacer todo el proceso de determinación de las propiedades geométricas de la sección. Aquí están todos los parámetros que pueden intervenir. Estas propiedades hay que calcular: la sección sin agujeros de la pieza, sección bruta, las distancias, todos estos parámetros, bueno, son parámetros geométricos que deben ser estimados. Hay que mirar un poquitito lo que dice el doctor Moll sobre notación y convención de signos. En el libro está bien indicado perfectamente de cómo medir desde el eje baricéntrico hacia abajo y desde el eje baricéntrico hacia arriba, cuál es positiva, cuál es negativa, etc. Y siempre solemos poner esta sección cajón
para indicar que la determinación de las propiedades geométricas muchas veces va a convenir resolverlas directamente a través del auxilio del cálculo. Porque es muy fácil que todas las propiedades que necesitamos, por ejemplo, necesitamos área de la sección neta, sin agujeros, necesitamos agua del perímetro exterior, por diferentes razones, entonces nada andar calculando manualmente y con trigonometría y todas esas cosas, sino que eso solamente lo reservamos a los exámenes, ¿sí? Y para, naturalmente, para secciones tan complejas como estas, ¿no? Bien. Permítanme. Bueno. A ver. Acá está hecho el cálculo de esas secciones, de todas las propiedades geométricas. Hay un cálculo de las cargas que van a actuar. Voy a hacer una descripción rápida, porque todos estos datos van a estar disponibles. Está la luz entre apoyos de una viga simplemente apoyada, que es como va a funcionar, de 15 metros. Y lo que se va a hacer de aquí es lo que todos conocemos, que es, primero, el análisis de cargas. Primero hemos agotado los materiales. Tenemos todas las propiedades mecánicas y geométricas de los materiales. Conocemos el hormigón, conocemos el acero, conocemos la geometría de la sección. La tenemos que poder conocer toda. Esos son datos que en general los disponemos, incluso la altura. Pero si no disponemos la altura, vamos a los procedimientos de dimensionamiento que tenemos en el curso 1 y que lo hacíamos por vía de recurrir a el procedimiento de estados límite de servicio últimos. Lo que nosotros vamos a hacer acá es un proceso de adopción de las dimensiones y de verificación de comportamientos. Bueno, después hay que hacer el análisis de cargas, ¿sí? Del análisis de cargas vamos a tener que tener en cuenta que hay dos etapas. Una etapa inicial donde se hace el pretensado y donde lo que vamos a tener es compresión a la derecha, tensiones de compresión en las fibras inferiores, tensiones de tracción en las fibras superiores. Y eso le habíamos llamado etapa inicial de transferencia de pretensado. Después se aplicarán todas las cargas progresivamente y esta curva, esta distribución de tensiones irá progresivamente cambiando, irá pivotando sobre algunos pivots que hubiéramos deseado que fueran fijos y no lo son, porque van aconteciendo a lo largo de la incorporación de cargas las propias pérdidas. Entonces, un pivot fijo sería que todos hubiesen pasado por este punto, estaría determinando la tensión normal al nivel del baricentro al inicio de la transferencia. Pero como ya hay un acortamiento elástico por pérdida, entonces este es el valor de la tensión normal a la altura del baricentro por efecto de pretensado, y el pivot ocurriría alrededor de este punto, por eso no alrededor de este. Por eso dice, esta es la curva de distribución de tensiones normales para Fi más M mínimo. Habrá una intermedia para F más M, una fuerza de pretensado para un estadio intermedio y para un momento debido a las cargas exteriores que deja esta distribución, pero la que deberemos chequear es la última, que actúa con la mínima fuerza de pretensado y la máxima solicitación de cargas exteriores. Va a producir compresión en la fibra superior y tracción en la fibra inferior. Lo que tenemos que verificar es que se cumpla la verificación de no ser superadas las tensiones admisibles extremas bajo cargas de servicio. No son cargas mayoradas, cargas de servicio. Bien, entonces, este gráfico es el que quiero dejar como síntesis. En etapa inicial,
cuando se hace la transferencia de pretensado a la viga, al elemento estructural, la fuerza de pretensado es máxima. La llamamos FI, fuerza inicial. El momento exterior, el debido a las cargas exteriores, es solo apenas el del peso propio de ese elemento. Sería, el momento exterior es el producido por las cargas concomitantes. Lo que sucede a tiempo infinito, que la llamamos nosotros, el tiempo infinito para nosotros es después de 3, 4, 5 años, cuando se han producido todas las pérdidas de pretensado, ya ocurrieron las instantáneas y terminaron de ocurrir las diferidas, o se puede considerar que han ocurrido las diferidas. Entonces la fuerza de pretensado remanente es la que hemos llamado fuerza de pretensado efectiva. Es la mínima de las fuerzas de pretensado en comparación con la fuerza inicial. En esta situación tenemos la consideración del máximo momento por actuación de las cargas de los momentos exteriores. Este cuadrito es una síntesis que solemos preguntarle a los alumnos para que se entienda esquemáticamente cuál es la incidencia de combinar máximo pretensado y mínima carga, mínimo efecto de cargas exteriores en etapa inicial o de transferencia, así como lo que ocurre a tiempo infinito, y que tiene que ver con o esta distribución y control de tensiones admisibles, o esta que es la final. En el medio pueden ocurrir estados tensionales intermedios que puede ser necesario tener que estudiar detenidamente. Bueno, algo de esto ya hemos visto. Acá están las etapas que menciona el reglamento. Etapa de introducción o transferencia de pretensado. La estamos llamando T0, tiempo inicial o T0, y cargas concomitantes. El tiempo infinito, que es la etapa en que actúan las cargas de servicio en su plenitud, todas las cargas. Y el reglamento habla como si fuera de una tercera etapa, esta etapa donde dice etapa de carga mayorada. Y ese en realidad está haciendo alusión a la verificación de estado límite último por resistencia a flexión. Entonces no es una etapa, no es rigurosamente una etapa. Etapas como de actuación de cargas son la inicial de transferencia y todas las intermedias que van aconteciendo hasta que actúa la mayor de todas. Llevo la viga del banco al tablero de un puente. Después en el tablero le empiezo a aplicar las cargas de la losa que se ejecuta in situ. Le aplico las barreras. En general, voy incrementando las cargas. Después aplico la sobrecarga de servicio. Y eso es lo que voy evaluando con estos dos estados, T0 y T infinito. Acá hay explicaciones que dicen que no son etapas verdaderamente esas, sino que 0 y T infinito. ¿Alguien me quiere decir algo, por favor? Si tengo un verde. Bueno, voy a ir cerrando, no me va a alcanzar el tiempo. Viene el análisis de cargas, lo que viene después de haber dispuesto los materiales. El análisis de carga no consiste sino en obtener las cargas de peso propio. La carga de peso propio de esa estructura es el peso específico por la sección transversal, no hay ninguna duda, y actúa como una carga distribuida por unidad de longitud, y todos los otros pesos que he considerado antes en un análisis, todas las otras cargas que fueron siendo incorporadas. Después de hecho el análisis de cargas, viene el análisis estructural. ¿Qué era el análisis estructural? Determinación de los momentos, corte, reacciones de vínculo, deflexiones, etc. Entonces, este reglamento, este ejercicio, tiene resuelto de una manera muy simplificada y personalizada la manera de
sintetizar los resultados que han obtenido. Y trabaja en dos secciones, pero nosotros vamos a dejar la sección llamada cerca de los apoyos en la zona de transferencia. Quedémonos con la zona de centro de tramo, donde se evalúan los momentos flectores para distintos momentos o estadios. Un momento flector que se evalúa con la típica expresión de, ¿en dónde está? En la mitad de la luz, Q por L cuadrado sobre 8, para el momento de tesado, donde las cargas concomitantes exteriores son solamente peso propio. Después se le agrega una etapa intermedia donde interviene parte de la sobrecarga total que produce efectos parecidos a la carga sostenida, y entonces el momento inicial de peso propio más esa porción pasa de 202 a 286 y después se le agrega la sobrecarga. Usted, voy contando el proceso, donde esta es la sobrecarga, el momento flector en kilonewton metro que actúa en la sección central bajo la máxima acción de las cargas. El paso siguiente es determinar tensiones. Tensiones las determinamos como momento dividido módulo de elasticidad. Y se pueden calcular las tensiones en la fibra superior, en la fibra inferior. Bueno, acá hay todo un cálculo de tensiones producidas por las cargas exteriores. Este valor que está resaltado acá es el que se asume, este grafiquito que habíamos analizado antes, nos está mostrando la acción de la carga exterior, cuyo valor máximo sería una tracción en megapascales de 21,93. Este signo es por la convención de signos que se adopta. Negativo para tracción. Negativo para tracción. Entonces, esto es toda la tracción que va a ocurrir por solo las cargas exteriores. Cuando defino la clase de pretensado, voy a determinar esta distancia que no debe ser superada y por diferencia debe salir la tensión en megapascales que debo incorporarle por compresión, es con signo positivo, por vía del pretensado, en este caso efectivo. Bueno, hasta aquí yo creo que se puede explicar el proceso de verificación de tensiones, al que, claro, van a aparecer el cálculo de las tensiones todavía falta. Este es el valor que nosotros debemos intentar preservar para que se cumpla la condición de pretensado clase T como condición del ejercicio. Y después aparece una serie de descripciones de las tensiones admisibles que propone el reglamento. Las propone de esta manera, con unos grafiquitos esquemáticos que dice, en el momento de tesado, o sea, de transferencia de carga, nos va dando en los extremos y en el centro del tramo cuáles son los valores de tensiones admisibles que no se podrán superar. Entonces figura, para compresión, que va a ser compresión lo que ocurre en transferencia, en el momento de la transferencia, está toda comprimida la zona inferior y eventualmente traccionada la zona superior por solo el efecto de transferencia de pretensado, vamos a tener tensiones admisibles en centro del tramo 0,60 de F'CI. Claro, interviene la resistencia a la compresión inicial, no la de 28 días. Con el 60% no se pueden superar estos valores. Y en tracción no se puede superar ahora raíz de F'CI, un medio o 0,5, y acá en el centro del tramo no se puede superar 0,25, un cuarto de raíz de... Bueno, esquemas como este, lo digo rápido ahora, esto es solamente para etapa de introducción o transferencia de pretensado. Después hay otros para bajo cargas de servicio, o sea, tiempo infinito, y entonces aparecen nuevos gráficos donde aparecen nuevos valores de tensiones admisibles, solo que ahora ya
discrimina entre pretensado tipo T o pretensado tipo U. Si el pretensado es tipo U, el valor es 0,7 de raíz de F'C. Si el pretensado es tipo T, no se debe superar 1 de raíz de F'C. Y así con todas las secciones, fibras superiores de las diferentes secciones. Este gráfico es para cargas de larga duración porque divide a la sobrecarga total en una porción pequeñita de la sobrecarga total que puede ser tratada como una carga de acción permanente, dado que la mayor parte de la sobrecarga es la que va a actuar para otras condiciones límites, para carga total y también desglosado por pretensado clase U y clase T en tracción y en compresión. Bueno, fíjense que en las zonas de apoyo la tensión sigue siendo admisible de compresión, pero en el centro del tramo, donde nosotros tenemos previsto que va a haber importantes tensiones de tracción por la acción de las cargas exteriores, acá se controla la tensión normal de tracción en el hormigón, que no puede superar a 0,7 de raíz de F'C si el pretensado es U, o a 1 si el pretensado es T. Bueno, cuesta mucho explicar todo esto, pero seguro que lo van a estar ustedes explicarlo, pero van a tener que estar aplicándolo en los ejercicios que podamos ver a partir de mañana. También hay tensiones admisibles en los aceros de pretensado y se establece que hay varios controles que hay que hacer con la armadura del pretensado. Dijimos al comienzo que según el pretensado, supongamos cordones de 7 hilos, podemos conocer por tablas del CIRSOC cuánto vale FPU, la resistencia final cuando rompen la proeta, y la tensión de fluencia del acero del pretensado. Bueno, cuando aplicamos en el gato, este es el control que no puede superar el tesador. En el gato no puede pasar del 94% del valor FPI. La tensión que se mide en el gato habitualmente se hace a través de un manómetro de presión que está calibrado. El estiramiento en términos de tensiones, las deformaciones en términos de tensiones, y estas en el manómetro, en un manómetro especial que tiene el equipo de tesado, con lo que puede controlar la tensión de estiramiento, que será la menor de estas dos. 0,80 o 0,94 de FPI o 0,80, o el máximo valor recomendado por el fabricante de acero de pretensado o de los dispositivos de anclaje. Una vez que transferimos el pretensado al hormigón, otra vez hay que hacer otra verificación. El 82% de FPI o el 74% de FPU no se puede superar. Bien, y también por la provisión de los dispositivos de anclaje, los anclajes activos, pasivos, los conectores de un cable en una mitad de una viga de muy larga longitud, hay elementos que conectan cables. Bueno, esos elementos son como empalmes de cordones de pretensado. Entonces se establece que no pueden superar el 70% de FPU. Bueno, lamento dejarles el resto del ejercicio ahí a disposición. Se van a completar la verificación de tensiones admisibles. Este grafiquito, este cuadro, no es más que, aclaro, tiene la aplicación al ejercicio que estamos haciendo de los mismos valores de expresión reglamentaria de las tensiones admisibles que están dispuestas en esta distribución gráfica. Entonces, se aplican esos valores, el calculista los pone en esta columna de expresión reglamentaria y acá le pone los valores correspondientes. Bueno, como estábamos en un pretensado T, 1 de raíz de F'C para un H35 da 5,92 y este es el valor que finalmente se va a aplicar. 21,93 es, y acá cierro, 21,93
es el momento total que producían las acciones exteriores, carga permanente, sobrecarga. Esa es la tracción que uno debe poder afrontar en la fibra inferior bajo la totalidad de las cargas, las máximas cargas exteriores. Incluye peso propio, todas las gravitatorias. Si le descuento 5,92, que es el valor prescripto para no ser superado en pretensado tipo T, que es el valor que corresponde a raíz de F'C, lo que encuentro es que tengo que aplicar una tensión normal de compresión de 16,02. Esa tensión de compresión la aplico con pretensado, que se puede evaluar con esta expresión. Pretensado efectivo, el que ya va a ocurrir después de haber ocurrido todas las pérdidas, dividido el área bruta, da la tensión normal aportada por el pretensado efectivo. Pretensado, fuerza de pretensado por E da el momento de pretensado, el que actuaba por la fuerza de pretensado y por la excentricidad. Y si lo divido por el W, o sea, el módulo resistente elástico inferior, ese que ustedes conocían en una sesión rectangular como B por D al cuadrado sobre 6, obtengo la tensión que debo tener acá. Si eso lo igualo a 16,02, despejo la expresión del valor de P que debo tener para producir una tensión de compresión de 16,02, tal que con el 5,92 que tengo disponible pueda jugar y absorber esta tracción dispuesta por las cargas exteriores. Solamente decir que acá uno tiene que adoptar el valor de la excentricidad, porque en realidad hay dos incógnitas. Una única ecuación que es igualar esto a este numerito, es igualar esta expresión a este delta F, que está acá, y tenemos dos incógnitas, P y E. Pero E es un valor que se puede aproximar con algunos recursos y adoptar con posibilidad de que tenga que ser modificado posteriormente en una vía de refinamiento de cálculos. Lo que se sabe es que si hago ese procedimiento se despeja una fuerza efectiva de pretensado que tengo que tener a lo largo de toda la vida útil dispuesta en este punto. Después de que hayan ocurrido todas las pérdidas, ya no puede descender por debajo de este valor de 1032. Bueno, y entonces a partir de ahí hay un proceso que determina por estimación cuánta pérdida pudimos haber tenido en porcentaje. Un 5%, un 10%, un 15%, un 20%. Bueno, ¿en qué orden están, en qué rango están las pérdidas? Parecería ser más normal que estuvieran entre un 8 y un 15%, por decir algo. Entonces uno puede decir, si la fuerza de pretensado efectivo fuera 1032, le agrego un determinado porcentaje y paso de la fuerza de pretensado efectivo a la inicial. Porque con la inicial, que como ustedes ya saben, es mayor la fuerza de pretensado que introducimos con el gato que la que va a ocurrir a largo plazo por las pérdidas, con la fuerza de pretensado inicial, esa es la que se tienen que bancar las secciones de pretensado, de armadura de pretensado. Con ese valor voy a determinar la sección de pretensado. Voy a parar acá. En este ejercicio se determinó que se deberían aplicar 8 cordones de media pulgada que dan por resultado una sección transversal total de 790 milímetros cuadrados y que cubren las necesidades de aplicación de la fuerza de pretensado inicial de un 7% más. Remarqué que se supone, porque en muchos exámenes me dijeron, no, la pérdida inicial de haber siempre es un 7%. No, de ninguna manera, es un valor que está estimado en este ejercicio
cierra bien para el profesor que los ejecutó. Y en conclusión, porque es una pregunta habitual, ¿cómo se calcula la fuerza de pretensado efectivo? Entonces uno debería contestar. La fuerza de pretensado efectivo, voy para atrás, quiero mostrar. La fuerza de pretensado efectivo se calcula para t infinito como el valor que va a ocurrir después de todas las pérdidas y cuando uno le aplicó la máxima solicitación a la sección en estudio. Con eso obtengo la fuerza de pretensado. Bueno, y con eso usted dimensiona las armaduras. No. Con esto voy a verificar tensiones admisibles porque es la tensión en la etapa final, en la etapa tiempo infinito. Pero después necesito saber qué fuerza de pretensado necesito aplicar al comienzo, en el momento de la transferencia, para tener a tiempo infinito esta fuerza efectiva de pretensado. Entonces, estimo la fuerza inicial, en este caso por aceptación de un determinado incremento correspondiente a las pérdidas que estimo que pueden ocurrir, y con esta obtengo una fuerza inicial más alta que la final. Con esa fuerza dispuesta en el gato, determino la armadura. La armadura de pretensado no se calcula con los valores de esta etapa, sino con los valores de esta etapa. Una vez que tengo la armadura, puedo ahora tener la verdadera carga inicial y desde la carga inicial empiezo el proceso de cálculo de las pérdidas que ustedes van a tener todas desarrolladas, todas las pérdidas están cuantificadas en el ejercicio, una por una, relajación de cables, hasta que termina calculando todas las pérdidas, pero venimos desde carga de pretensado inicial obteniendo todas las pérdidas hasta llegar a una carga de pretensado efectivo después de aplicar todas las pérdidas. Si coincide la pérdida obtenida en porcentaje con la inicial, está todo bien. Si no, empieza un proceso iterativo donde en lugar de haber estimado 7%, estimo para abajo o para arriba según el resultado y digo, no, voy a probar con 10%. Entonces parto de la efectiva, la fuerza de pretensado, vuelvo a incrementarlo un 10%, paso hacia la inicial y de nuevo vuelvo acá. Corrijo armadura, y ese proceso iterativo es posible de implementar, como ustedes ya saben, como es todo lineal, en una planilla de cálculos. Bueno, punto por mí acá. Esto es todo lo que hemos hecho hasta determinar, hacer la verificación de tensiones admisibles. Quedó pendiente lo de verificación de resistencia última a flexión. En resistencia última a flexión, voy a dejar acá el dibujito para acordarnos de qué se trata, de qué se trataría, pero era aplicar el formato determinístico para que phi por mn nunca resulte inferior a mu. Esto es lo requerido, esto es lo nominal, esto es lo de diseño. Pero esto ya está hecho en el curso anterior. Nosotros esta parte la hemos trabajado. Sabemos cómo se trabaja en el curso según la metodología del curso de hormigón armado. Solo que en este ejercicio el planteo es: verifico primero tensiones admisibles bajo cargas de servicio y después paso a esto que se llamaba estado límite último de resistencia a flexión y solamente verifico. Calculo lo que es dato, los momentos últimos, porque las cargas de servicio que se hicieron en el análisis de carga anterior se afectan por los coeficientes de mayoración de cargas. El momento nominal resistente tiene un modelo resistente de cálculo que es conocido, se puede conocer y aplicar,
Phi por lo general es 0,90, porque estamos tratando de tener rotura por flexión dúctil con preaviso, y no se usa el igual como utilizábamos en el curso anterior, sino que acá chequeamos si se cumple que esto sea más grande que esto. En el ejercicio que ustedes tienen, de partida, con el acero de pretensado solo no alcanza. Y el autor agrega en cada nervio del elemento pi, agrega 2 barras de acero ADN 420, y entonces cuando hace una nueva verificación en rotura, con los materiales trabajando en sus tensiones especificadas de falla, FPI o FPU o FPS para el acero de pretensado, FI para ADN 420, y se vuelve a hacer la verificación, y en ese caso el momento resistente de diseño supera al momento, y ahí deja el trabajo terminado. De manera tal que se verifica solamente una inecuación. Esta tarea, repito, es lo que sigue en las diapositivas que ustedes van a tener disponibles, integrante de la última parte de lo que era el ejercicio guía o de aplicación. La intención de intentar recorrer esto es para que, si fuera necesario, tenerlo a mano para recuperar algunos conceptos al momento de ponerse a trabajar con las aplicaciones de práctica a partir de mañana. Bueno, les robé una media hora, y neta, media hora. Si descuento los 5 o 6 minutos que empezamos a las 15:10, pido disculpas por eso. También pido disculpas porque esto tenga que ir así de rápido, pero aspiro a que se pueda destacar o recuperar más que nada los conceptos que las manifestaciones numéricas, que ustedes en todo caso, sentaditos frente al material, lo pueden ir trabajando con minuciosidad. Yo termino acá, los dejo en paz, pero les agradezco la presencia como siempre. Y nos estaremos viendo en nuestro próximo encuentro. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir algo, levante el micrófono. No habrá a lo mejor tanto tiempo, salvo los que se quieran quedar para consultas, pero si es alguna consulta también lo podemos hacer. Si no, alguna consulta parroquial que quieran hacer, y si no, aprecio que alguien dé la señal de despedida, mientras me quedo esperándolos.